tuve una juventud tan exigida que a lo mejor hoy día siendo una adulta, claro, me siento, es verdad, puede ser eso. Tal vez, sí, puede ser. Porque cuando uno piensa en el momento de libertad, uno pensaría que en el momento que cuando uno es chica, que cuando uno está estudiando, que cuando está en la universidad, que no No, sé, que no tuviste, no claro. te casaste, no estás casada, no tenés hijos. Ese fue el momento como va. Pero la verdad que tú en ese momento prácticamente estaba, tu mamá se había muerto, cuando tú, a qué edad murió tu mamá cuando tú tenías 18 años? Sí, ¿Sí? como 18 años tenía, claro, 18, 19 Te años. fuiste a vivir con tu hermana, te hiciste cargo de tu hermana, entonces es como... Estábamos viviendo, o sea, mi mamá falleció y seguimos viviendo con mi hermana, claro. Sí, puede ser que efectivamente viví cosas y claro, no sé, pues fui ministra a los 36 años, eh, claro, como son cosas como ¿O no? Claro. claro, No sé puede cómo ser. estudiaste, porque tú estudiaste y trabajaste además también. Tenías que estudiar y Estudié y trabajar. trabajé siempre. Yo comencé a trabajar al segundo año de entrar a la escuela de teatro. Fui seleccionada en un casting y trabajé en Esperando la Carroza, como era antes. Eran obras que se daban durante un año. Esas eran las temporadas de teatro antiguamente de martes a domingo. Y se trabajaba en los veranos, temporada continua con funciones de lunes a lunes durante un mes. Así se trabajaba en teatro. O sea, tú siempre de alguna manera viviste del teatro para pagarte tu estudio o para pagar los estudios de tu hermana. ¿Cómo era? ¿O tú Yo, tuviste una yo, beca? yo la verdad, estando en el teatro, o sea, estudiando teatro, las dos estudiamos en la Católica. Mi hermana estudió arquitectura, una carrera obviamente mucho más cara que la mía y mucho más exigente en términos de... Yo hice de todo, trabajé de todo, ¿En qué pero cosa? comencé a trabajar en televisión, Ya. bueno, después de hacer La Teresita, inmediatamente me llamaron para teleseries y desde ahí nunca dejé de trabajar. Trabajé de mesera, hacía unos baúles, vendía, hacía chalecos de angora, ¿Tejías? no yo, sino que iba a buscar al Compraba. cajón del Maipo lana, hacía ahí en Mata, vendía unas cajas que hacíamos unos tratamientos Como con una amiga, añejarla. Como añejarla, las una caja pintaba, añejada. teníamos un taller. No, yo sacaba plata de lo que fuera, en lo que se pudiera, porque además la carrera de mi hermana era muy cara. Arquitectura carísimo. Carísimo. En Ya esa más. época Sí, po. eran unos tableros con luz Sí, día, luz po. noche. Y claro, teníamos la pensión de mi mamá, que era nada. Y claro, fue un periodo en donde... Pero bueno, Pero yo tu papá, siempre digo... ¿por qué no les pagó las carreras? ¿O no podía, no tenía plata? No, ahí hubo una torpeza de parte de mi papá, una torpeza afectiva. Claro, él, una manera, como mi papá en un momento era muy torpe, la verdad. Entonces, él, cuando muere mi mamá, él lo que quería era llevarse a mi hermana, porque mi hermana estaba en el colegio todavía. Y, y claro, a mí me tenía como miedo, me tenía mi papá. Entonces, entonces yo le dije que por ningún motivo se podía llevar a mi hermana, porque esa era mi ancla, lo que me iba quedando de familia, porque mis papás estaban separados y nunca nosotros tuvimos una muy buena relación después de que ellos se separaron. Y la verdad es que, bueno, cuando él resuelve esto, pensando lo mejor para mi hermana, también yo creo para mí, entre comillas, y yo le dije que por ningún motivo se podía llevar a mi hermana. Entonces él lo que hizo fue como castigarme. Entonces me dijo, sí, y entonces yo no te doy un peso. Yo le dije, ¿qué me importa que no me den un peso? Y ese fue como son cosas de la familia. ¿Y tu papá se murió? Mi padre murió hace poco, antes del estallido murió mi padre. ¿Y
conectaste con él? 76 años. Claro, Después por sí, supuesto. al final sí. No sé si tan al final. Mi papá padeció durante mucho tiempo cáncer. Tuvo primero cáncer a la próstata, después cáncer al colon. Y yo, después de ser ministra, estuve como 4 años, pero cesante, o sea, cesante. En 3 palabras te lo puedo decir. Impactante, así, 4 años. Pero que te hicieron nada. así como que No, llegaste es que silencio. imagínate lo que Foro, fue salir de mutis por el foro. y de repente cri, 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 cri. Y bueno, y en ese periodo mi papá tuvo uno de sus tratamientos y mi papá vivía en Viña. Se había ido cuando se separó de su segunda mujer, se fue a vivir a Viña. Entonces el tratamiento lo hacía acá, la quimio y qué sé yo. Y yo durante, no sé, por meses llevaba a mi papá a la quimio. Y fue maravilloso, como es la vida. Me dio la oportunidad de estar con él, de conocerlo, también de comprenderlo,